Listo, muchachos, muy amable, muchas gracias por participar. Esta noche vamos a dar un inicio a nuestra temática del tema número 23, metodología del servicio de vigilancia comunitaria por cuadrantes, y vamos a hablar específicamente del tomo de la temática relacionada en cuanto a lo que dispone la directiva 007, que es el capítulo número 5. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Como primera medida, entonces tenemos que este capítulo está conformado con la presentación de un servicio efectivo a la ciudadanía, ajustando su metodología de trabajo e incorporando unos conceptos de vigilancia comunitaria para solucionar problemas, focalizar los puntos críticos o los puntos CHOP. ¿Listo? Dentro del contenido de esta temática, específicamente de lo que estamos hablando, del capítulo número 5, vamos a tener un contenido de dos partes. La primera parte, el punto 5.1, que es la planeación del servicio. En él vamos a encontrar, o ustedes podrán analizar y estudiar la temática del diagnóstico para la focalización y priorización del servicio, la identificación del problema a resolver, la priorización y focalización del delito, los puntos críticos, análisis de causal y los comités de vigilancia y toma de decisión. Son los 5 puntos que vamos a encontrar dentro de la planeación del servicio, y tenemos una segunda parte donde vamos a encontrar 4 temáticas importantes sobre las herramientas para la planeación para el servicio. ¿Listo? Dentro de esos 4 puntos vamos a encontrar el 521, que es el Centro de Información Estratégica, los CIES de la Metropolitana de los departamentos, los Centros de Información Estratégica de los CIES de las estaciones de policía, la hoja de servicio ITAMIR y los protocolos de salida a turno. ¿Listo? Entonces, este es el contenido que vamos a encontrar, las temáticas que vamos a ver en la noche de hoy. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces. Tenemos dentro de la primera parte, que es el 5.1, diagnóstico para la focalización y la priorización del servicio. Dice que bajo la responsabilidad del comandante de la unidad mínima de la estructura orgánica de la estación de policía, con el aporte del equipo del CIES y la patrulla de los cuadrantes, se deberá mantener actualizado el diagnóstico de la jurisdicción, el cual llevará a cabo mediante las siguientes actividades. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte, donde estamos viendo el diagnóstico para la focalización, entonces vemos unos actores importantes que tienen la responsabilidad de generar este diagnóstico. Comandante de estación, el equipo del CIES, que lo vamos a ver más adelante, quien informa del equipo del CIES, y la patrulla del cuadrante. Entonces, primero, tenemos identificar las tendencias de alta o baja de los delitos y contravenciones que más afectan los cuadrantes. Eso, para ello debemos realizar unas actividades. Entonces tenemos las actividades aquí en la pantalla. Dice, establecer los delitos de mayor afectación. Entonces esa es una de las actividades para realizar el diagnóstico. Identificar los puntos críticos de delitos y contravenciones problemáticas denunciadas, población flotante, presencia de habitantes de calle y otros factores que afecten las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Identificar el nivel organizacional social, si tiene juntas de acción comunal, líderes comunitarios, entre otros, y la oferta institucional del Estado y el sector privado que haya dentro de esa jurisdicción. Identificar los días de la semana, las horas y los lugares donde ocurren los delitos y contravenciones. Identificar las vías, los ríos, los puentes, los caminos, corredores viales y tipos de comunicación requeridos dentro de la jurisdicción. Identificar los grupos delictivos organizados y su acción delictiva en el cuadrante. Y por último tenemos conocer a profundidad las actividades económicas que son
afectadas por la actividad delincuencial, teniendo en cuenta las variables rurales listados para el diagnóstico de la jurisdicción. Entonces aquí vemos una serie de requisitos para realizar este primer diagnóstico. ¿Listo? Entonces recordemos que este diagnóstico deben intervenir el comandante de estación, el equipo del CIES y la patrulla del cuadrante. ¿Listo? Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Quién es el que produce la información indispensable para la actualización permanente del diagnóstico del cuadrante? ¿Quién será la persona que realiza esta información? ¿Con qué personas, con qué contamos? Entonces, vamos a mirar. Dice, como les decía, esta información parte del diagnóstico. Entonces, el cuadrante es la primera persona en realizar todas las anteriores priorización de las anteriores actividades que vimos, la identificación de los delitos, la identificación del sector en que nos encontramos, los líderes, ¿sí? Y junto con el comandante de estación, su estación o el CAI y el grupo del CIES son los encargados de tener actualizado el diagnóstico de este cuadrante. ¿Listo? La patrulla del cuadrante hace la recolección de la información y esa información deben hacer un trabajo conjunto con el comandante de estación, su estación o el CAI y con el grupo del CIES, que se compone de 2 personas, van a hacer ese diagnóstico de identificación del cuadrante. Tenemos unas fuentes de recolección que nos sirven para ejecutar la ejecución de las actividades de patrulla durante el turno de vigilancia y se produce la recolección de información. Entonces, aquí en estos métodos de recolección, entonces, ¿quiénes realizan esa recolección de información? Entonces, como les decía, la patrulla de vigilancia o la escuadra del cuadrante. Entonces, existen 3 métodos para recolección de información. Entonces, el primero de ellos, cuando el cuadrante hace sus recorridos, ¿sí? Durante el desarrollo del turno de vigilancia, hace la primera recolección. También hace la recolección cuando hace la identificación. Dentro de ese recorrido hace la identificación de los líderes sociales del cuadrante. Y también hace la recolección cuando hace observación directa de su zona o su perímetro de servicio. ¿Listo? Entonces, tenemos estos 3 métodos de recolección para realizar este diagnóstico. Pasamos al punto número 1.2, que es la identificación del problema a resolver. Entonces, una vez que ya realizamos la primera parte, que es la recolección de la información, vamos a pasar a plasmar qué es lo que vamos a resolver. Entonces, primero tenemos los motivos de policía, que son todos los incidentes. Que un motivo de policía son aquellos comportamientos, ya sean positivos o negativos, que favorecen o afectan la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y coadyuvan o alteran la seguridad, la tranquilidad, la moralidad y el medio ambiente. Y tenemos este primer concepto, que son los motivos de policía. Tenemos otro concepto que habla sobre problemas. ¿Qué son los problemas? Entonces, los problemas son un conjunto de motivos de policía o de requerimientos ciudadanos e incidentes que tengan similitud, relación o sean recurrentes, que afecten la condición de convivencia y seguridad en uno o varios cuadrantes o zonas rurales. Entonces, tenemos otros conceptos: los motivos de policía y los problemas.
aquí pasamos a otro concepto, que es cómo orientar el servicio de policía hacia la solución de problemas. Entonces dice la guía, el tomo punto 2.2, dice, para la identificación de los principales motivos de policía, requerimientos ciudadanos y problemas del cuadrante, es conveniente recolectar una información completa y detallada que permita determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se produce un motivo de policía o un problema. Entonces, dependiendo de la información que recolectemos, pues se puede orientar estos servicios de policía. Para ello necesitamos tener presente ciertas condiciones. Entonces, en la identificación del hecho necesitamos tener en cuenta ciertos aspectos. Vamos a mirarlos. El primero, entonces, cuando estamos haciendo esa recolección de esa información mediante la patrulla de vigilancia del cuadrante, ¿sí? En un futuro, cuando vayamos a ser comandantes de patrulla o PPT turno de vigilancia, entonces primero nos tenemos para recolectar y orientar el servicio de policía cada vez que sale a servicio. Debemos tener resueltas estas preguntas. Entonces, ¿quién está siendo afectado por el problema? Violencia, delito o contravención. ¿Listo? De acuerdo a la problemática, tenemos que también saber qué tipos de factores contribuyen o facilitan el problema, qué tan a menudo ocurre estos eventos, dónde y a qué hora se produce el problema, el delito o la contravención, qué caracteriza al sitio donde se produce el problema, delito o contravención, cuáles son las características de la población víctima del problema o contravención, quiénes y cuáles son las características de lo que genera la violencia, el delito o la contravención. La violencia, el delito o la contravención se desplaza dentro o fuera de la jurisdicción de un lugar destino durante las horas del día o entre los días de la semana. Y otra de las preguntas es cómo reacciona la comunidad ante la actuación policial. Entonces, todas estas preguntas hay que realizarlas a la hora de poder hacer la distribución del servicio para identificar estas problemáticas que se presentan dentro de la jurisdicción. Vamos a pasar a ese punto. Entonces decíamos, ¿quién recolecta esta información específica cuando encontramos una problemática en nuestra jurisdicción? Entonces, es responsabilidad de recolectar esa información quien atiende el motivo de policía o el requerimiento ciudadano. ¿Listo? Entonces, esta es diferente a la primera que vimos, que era el diagnóstico. Aquí ya estamos haciendo es la recolección de la información cuando encontramos un motivo de policía o cuando encontramos una problemática dentro de nuestro sector en el servicio de policía. Entonces, en la mayoría de los casos, dice que será la patrulla del cuadrante, teniendo en cuenta que tiene condición de primer respondiente. Y en otros casos excepcionales, cuando un miembro del equipo del cuadrante, por ejemplo el comandante de estación, subestación o el CAI, actúe como primer respondiente cuando realiza esos apoyos a la jurisdicción, este deberá recolectar la información cuando sea pertinente. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de la recolección de la información cuando encontramos un motivo de policía o una problemática. Pasamos ahora a la priorización y focalización del delito, los puntos críticos. Entonces dice, una buena parte de la actividad delictiva ocurre en unos pocos cuadrantes y dentro de un cuadrante en un lugar o zona determinada.
A estos lugares o zonas se le denomina puntos críticos o hotspots, ¿sí? Identificar los puntos exactos donde ocurren los delitos o contravenciones y las circunstancias en que los rodean es indispensable para atender los incidentes y las problemáticas para el desarrollo de las acciones efectivas. ¿Listo? Entonces, estos puntos críticos son muy especiales, ¿sí? Todos hemos apoyado alguna clase de servicio donde nuestra actividad preventiva siempre va enfocada a poder prevenir que se susciten hechos o problemáticas en estos puntos críticos, ya sea en zonas de comercio, cierre de establecimientos o en algunas zonas de tolerancia, de acuerdo a los apoyos que todos hemos tenido la oportunidad de participar. Y para las personas de cuadrante, pues también ellos conocen esos puntos críticos, teniendo en cuenta los horarios y el diagnóstico que se realiza en el CIES junto con el comandante de estación para focalizar estos puntos de mayor tendencia a la presentación de algún delito. Tenemos para ello 3 clases de puntos críticos. Tenemos el primero, que son lugares de afluencia masiva de personas que promueven oportunidades a los infractores para encontrar sus potenciales víctimas a una hora o en un lugar que facilita la comisión de un delito. A este punto crítico se le conoce con el nombre de punto crítico que genera oportunidad para cometer infracciones. ¿Listo? Ese es el nombre de este punto crítico. Tenemos otro punto crítico que es el que atrae a los infractores. Dice, son lugares donde tradicionalmente se concentra gran número de oportunidades delictivas conocidas por los infractores. Entonces por ejemplo, son zonas de tolerancia o venta de drogas o algunos otros sitios donde sabemos que todos estos delincuentes infractores pues hacen sus reuniones y conglomeraciones. También tenemos otro punto crítico que se puede identificar dentro del cuadrante que se llama facilitadores de infracciones. Entonces se presenta cuando existe una débil o carente reglamentación del uso del espacio o de la regulación del comportamiento ciudadano. Por ejemplo, estos estacionamientos, invasión de espacio público, ventas ambulantes, deficiencias en el alumbrado público, parques en mal estado, presencia de escombros, deterioro urbano, entre otros. Entonces, este también hace parte de un punto crítico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos o catalogan 3 clases de puntos críticos. Los primeros, donde hay mucha influencia de público, ya sean bares, discotecas, comercio, centros comerciales. Está el otro punto crítico, donde se aglomeran estos delincuentes, ya sea zonas de tolerancia o puntos de expendio de drogas. Y este otro punto, donde se facilita estas zonas por el desorden, se caracterizan por tener el desorden, por no tener reglamentación o uso de espacio, o por donde existe carencia del respeto por la autoridad, para que lo tengamos en cuenta. Pasamos a otro punto, que es el análisis causal. Análisis causal, en este punto, dice, consiste en identificar los factores, elementos o circunstancias que generan, facilitan o promueven la ocurrencia de las problemáticas identificados sobre los cuales la policía puede incidir directamente por medio de su oferta institucional o indirectamente por medio de trabajo articulado con otras entidades o con la comunidad. Para ello existen 2 clases de métodos para hacer este análisis de causal. Uno de ellos es el que estamos viendo, que es la espina de pescado, y existe otro método
que se especifica como los 5 porqués, ¿sí? Cada uno de estos elementos o estos métodos se encuentra descrito dentro de una guía que lo trae ahí especificado dentro de la cartilla. Habrían necesidad de analizar cómo se desarrolla, pero la idea principal del desarrollo de este análisis es poder explorar las causas de ocurrencia de los delitos, ¿sí? En este ejemplo de la espina de pescado, vemos que se determina dentro de nuestra jurisdicción, se determina que existe un aumento en el hurto de personas, la relación de cada uno de estos generadores o facilitadores de forma directa e indirecta de esta condición o este delito, pues podemos generar, explorar cada una de las posibles actividades que podemos desarrollar para controlar o erradicar este delito de manera efectiva. Otro de las estrategias que se utilizan es esta que se llama los 5 por qué. Entonces aquí también realizamos el análisis de una actividad delictiva y mediante la contestación de 5 preguntas, de 5 porqués, vamos a hacer un análisis causal para poder focalizar las acciones y las estrategias de manera efectiva con el fin de orientar y mitigar o erradicar el origen de, en este caso, que sería el delito de hurto de motocicletas. Y tenemos, por último, en esta primera parte, tenemos los comités de vigilancia, donde se toman las decisiones, ¿sí? Entonces, en esta parte del comité de vigilancia, es el escenario donde, por medio de este análisis que ya hemos hecho, se adoptan las decisiones estratégicas, tácticas y operacionales del servicio de policía en las metropolitanas y departamentos, y la toma de decisiones en un proceso participativo en el cual se definen las actividades orientadas a solucionar las problemáticas priorizadas. Entonces aquí tenemos esas dos generaciones. Todas esas decisiones que se tomen dentro de ese comité de vigilancia se verán posteriormente reflejadas en el trabajo que van a realizar los cuadrantes, ¿sí? Mediante unos planes y estrategias específicas descritas dentro de la hoja de servicio, ¿sí? Que la conocemos como la TAMIR, ¿sí? Dentro de los equipos de los cuadrantes. Entonces, todo lo que salga del comité de vigilancia, todas las estrategias y planes deben ser plasmados para la realización de estos planes específicos dentro de las hojas TAMIR. Entonces, hasta aquí tenemos la primera parte. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Vamos a hacer un resumen. Voy a devolverme hasta la primera ayuda, donde estamos relacionando cada una de las guías de este servicio. Esta primera parte, la planeación del servicio. Por favor, entonces, tenemos la primera parte que tenemos, el diagnóstico para la focalización y priorización del servicio. Entonces, ¿quién realiza ese diagnóstico de focalización y priorización del servicio? Lo realiza en la sala 10, comandante de estación de CAE. Listo, entonces. Patrullas de cuadrante. El equipo, los cuadrantes. Los cuadrantes y el comandante de la estación de policía, la subestación de policía, el CAI. Listo. Entonces, esas 3 personas son las que participan en este primer diagnóstico, teniendo en cuenta una serie de acciones que van enfocadas. Entre esas acciones, ¿cuáles tenemos? Establecer los delitos de mayor afectación. Sí.
Identificar las vías, ríos, los problemas. caminos. Los motivos de policía y los problemas los encontramos más adelante en la segunda parte, en la identificación del problema a resolver. Identificar los grupos delictivos y organizados. Exacto, sí. Y conocer a profundidad las actividades económicas que son afectadas del cuadrante. También, sí. Nos falta una importante. El nivel de las organizaciones sociales. También, sí. Falta otra. Las actividades económicas que son afectadas por la actividad delincuencial. Sí, esa también hace parte. Pero tenemos una donde están... ¿Los puntos críticos? No, los puntos críticos son más adelante. En el primer diagnóstico tenemos que conocer a los líderes, ¿listo? Tomar contacto con esas personas que hacen parte del cuadrante y nos pueden ayudar de una u otra forma a identificar y priorizar estos servicios, ¿sí? Factores estratégicos. Sí, señor, eso es muy importante, tener presente esa opinión, porque son los que están presentes dentro de ese cuadrante o de la jurisdicción o el sector donde vamos a hacer la priorización de los servicios. Tenemos la segunda parte, que es la identificación del problema a resolver. Entonces ahí sí entra la recolección de la información sobre todos los motivos de policía que se presentan en la jurisdicción y los problemas que se pueden afectar durante el servicio. ¿Listo? Esa identificación del problema, entonces ya sabemos que la realiza el primer respondiente, que puede ser, en la mayoría va a ser el cuadrante, y en otros puede ser el comandante de estación o los que estén apoyando el servicio durante estas actividades. Tenemos la priorización de los puntos, focalización de los delitos, puntos críticos. Entonces teníamos 3 clases de puntos críticos. ¿Cuáles serán? Para recordarlos. Los puntos críticos que generan oportunidades de infracciones, los que atrasan las infracciones, y el segundo, y los que facilitan las infracciones. Muy bien, pero en manera práctica, entonces tenemos el primero, donde hay mucha afluencia de público, ya sean bares o sectores de comercio. El segundo que decías, donde están los facilitadores, están entonces los sectores del genocidio o los sectores donde venden o expenden consumo de droga, zonas de tolerancia, y el otro es donde existe un irrespeto a la autoridad o hay invasión del espacio público, donde se facilitan esos delitos como el hurto a personas o riñas. ¿Listo? En el 1.4 tenemos el análisis de causal. Entonces ese análisis de causal lo vamos a realizar mediante la aplicación de 2 técnicas o estrategias. La primera de ellas, ¿cómo se llamaba? No. ¿Y los 5 por qué? Sí, señor. Entonces teníamos la espina de pescado y teníamos el segundo, que eran los 5 porqués. ¿Listo? Para entrar a analizar cómo se aplica cada una de estas estrategias, entonces debemos irnos a analizar una guía donde se especifica cómo es el desarrollo paso a paso de cada una de estas estrategias. ¿Listo? Vamos a entrar ahorita en contexto en ellas porque pues no las relacionamos. Y por último tenemos el comité de vigilancia, ¿sí? Es donde se realiza la toma de decisiones. Entonces ese comité de vigilancia participan todos los actores para tomar una decisión, y esas estrategias o planes que se hagan específicos o se designen para desarrollar en el cuadrante deben ser aplicados y plasmados dentro de la hoja de servicio, o que también se llama la hoja TAMIR. ¿Listo? Listo. Entonces ahí vamos a la primera parte. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que son las herramientas para la
planeación del servicio. Entonces, vamos a recordar nuevamente, tenemos CER, que son los Centros de Información Estratégica Policial en los departamentos y metropolitanas. Después, en cada una de las estaciones, quienes conforman estos CIES en las estaciones de policía. Siguiente punto es la hoja de servicio también y los protocolos de salida a turno de servicio. Entonces vamos a dirigirnos hasta ese punto de la ayuda para retomar nuevamente. Listo, entonces tenemos el Centro de Información Policial, Estratégico Policial Seccional en los departamentos y las metropolitanas. ¿Listo? Entonces dice, es la dependencia estratégica de la metropolitana del departamento bajo la responsabilidad del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana. ¿Listo? Eso en una clase anterior ya habíamos visto esta parte, que el Comando Operativo era el encargado del CIES, ¿sí? Aparte del CIES también decíamos que era el encargado de todos los 1, 2, 3 o los centros de información, ¿sí? También está encargado de alimentar y actualizar las bases de datos cartográficos, los sistemas de información estratégico policial, los SIGEPs, mediante procedimientos de recolección sistematizados que evitan extorsión de los datos y promueven la información relevante, georreferenciable para establecer dinámicas geográficas y los comportamientos delictivos con las respectivas jurisdicciones de los municipios o las áreas metropolitanas. ¿Listo? Los productos de esta dependencia son de gran importancia para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, esa es la primera fase. Entonces, eso se hace a nivel departamento y metropolitanas. Y esta oficina pues está dirigida o está situada en las bases de los departamentos y metropolitanas. En el segundo punto tenemos los centros de información estratégicos policial de las estaciones de policía. Dice que es un espacio estratégico de orden operacional de la estación de policía bajo la dirección del subcomandante de estación. ¿Listo? Entonces los CIES de las estaciones están a cargo del subcomandante de la estación, el cual debe desarrollar el análisis de la información para la planeación, orientación, evaluación y retroalimentación del servicio de policía, dirigido a la solución de problemas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. ¿Listo? Entonces, dentro de los roles del CIES, de las estaciones de policía, vamos a tener dos cargos. El primero de ellos es el operador del CIES. ¿Listo? Ese es un cargo que existe o está planificado para tener en las estaciones de policía. Más adelante también vamos a ver, de acuerdo al número de cuadrantes, cuántos números de funcionarios van a tener adscritos a cada uno de estos sitios de trabajo. Entonces, el primero, que es el operador del CIES, dice que es el responsable de administrar, procesar y analizar la información de las estaciones en el CIES, dirigida a la planeación estratégica del servicio de policía, la cual debe poseer unas competencias específicas y cumplir determinadas responsabilidades. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son sus competencias y responsabilidades. Entonces, la primera responsabilidad que tiene es alimentar de forma permanente el sistema de información de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es el CIVIC. ¿Listo? Entonces, esta es una función del operador del CIES. Segundo, dice, consultar la herramienta espacial del análisis delictivo, la REAC, de forma continua. Aportar la información para los comités de vigilancia, consultar las apreciaciones de inteligencia y de demás fuentes de información, consultar y verificar la información del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Operativo y Contravencional, que es el CIESCO, a través del Centro de Investigación
criminológicas, los SICRIs de cada una de las unidades, aportar información para la planeación de las operaciones, integrando las capacidades institucionales, validar la información estadística con la información recolectada por los analistas de convivencia y seguridad ciudadana para la construcción conjunta de los productos del CIES, apoyar al comandante de estación y al jefe del CIES en el análisis de la problemática de la jurisdicción con base en la información estadística y georreferenciada para el desarrollo de los comités de vigilancia y la construcción de la hoja de servicios y la radicar los sectores de día y hora de mayor afectación delincuencial contranacional dentro de la jurisdicción de cada uno de los cuadrantes. Y tenemos tres últimas funciones: recopilar la información suministrada por las patrullas de vigilancia a través de los sistemas de radio, los avanteles y teléfonos con fuentes de información alterna que le permitan validar los datos del CIESCO y registrar las problemáticas de factores registrados. Responder la administración de la información realizada con un análisis operativo cuantitativo con la información delictiva específica relacionada con las problemáticas. Actualizar permanentemente el diagnóstico de la jurisdicción a nivel de cuadrante de la información cartográfica y la memoria local topográfica de la unidad. El segundo de los puestos que tenemos dentro de este espacio de trabajo del CIES, ¿sí?, es el analista de convivencia y seguridad ciudadana. Entonces, este es el responsable de administrar la información y realizar un análisis operativo y cuantitativo con la información delictiva específica relacionada con las problemáticas identificadas con el fin de generar una planeación estratégica del servicio. El primero, que es el analista, el operador del CIES, es el que recolecta toda la información, y el analista es el que, una vez recolectada esa información y descargada de todos los sistemas, es quien realiza este análisis operativo y cualitativo con la información delictiva y específica. ¿Listo? Dependiendo la unidad policial, en algunos casos, si la unidad policial es muy pequeña, esa función la debe realizar la misma persona, tanto como el análisis como la operación del CIES. ¿Listo? Encontramos, ahí vemos en pantalla algunas responsabilidades que tiene. Entonces, como les decía, realizar el análisis de los fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia de la jurisdicción en los cuadrantes, apoyar la preparación de las hojas de servicio de las tablas de acción mínima requeridas de la TAMIR, solicitar a la seccional de inteligencia la apariencia de inteligencia de la jurisdicción y los cuadrantes, orientar al comando de estación y al equipo del cuadrantes, asesorar al comando de las estaciones y situaciones excepcionales que se presenten en la jurisdicción, participar en la focalización, orientación y retroalimentación, construir conjuntamente con el operador del CIES los productos a su cargo, orientar al comandante de estación y al equipo de los cuadrantes en cada una de las programas y operacionalización de los procedimientos asociados a la educación y participación, participar en la construcción de relaciones de contabilidad, de corresponsabilidad con las entidades públicas y facilitar la comunicación entre la comunidad y la policía sobre los factores de riesgos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Y pasamos a los dos últimos puntos. La hoja de servicio de TAMIR dice que de la siguiente tabla se indica la cantidad mínima del personal que debe estar asignados a los CIES. Entonces dice que en las estaciones de policía donde exista 1 a 5 cuadrantes, el mínimo requerido es un operador para el CIES y un analista. Si la estación de policía se encuentra ubicada entre 6 a 15 cuadrantes, deberá haber un solo operador y 2 analistas. Cuadrantes entre 16 a 40 cuadrantes, 2 operadores y 3 analistas. Y más de 41 cuadrantes, 3 operadores y 4 analistas. Listo. Ahora tenemos 3 acciones
Segundo, dice que se debe realizar la elaboración de manera semanal por el supervisor, y al final de cada turno se debe realizar y definir las propuestas y aprobadas en el comité. Entonces, ¿quién es el que desarrolla la hoja de servicio de la TAMIR? En las unidades de policía. ¿Quién es el encargado? Así es. Las CIES hacen las hojas de TAMIR, y las CIES están a cargo de ¿quién? ¿Quién es el supervisor de las CIES? El comandante de estación. El subcomandante de estación. ¿Listo? Subcomandante de estación. Una vez finalizado el servicio de vigilancia y realizado los relevos en cada uno de los cuadrantes, el comandante de la unidad deberá comprobar la entrega de las buenas condiciones de aseo y mantenimiento de los elementos del servicio. Finalmente, con los insumos recolectados de las hojas TAMIR durante las salidas y las entregas de turno de la semana, el comandante debe preparar de manera semanal el comité de vigilancia que constituye la planeación del servicio y la complementariedad de los diferentes equipos del cuadrante de la estación. ¿Listo? Y aquí se termina este capítulo. Entonces, de acuerdo a esa información, vamos a hacer también, como hicimos con el primero, vamos a hacer el análisis de cada uno de los puntos que vimos. Entonces tenemos entonces dentro de esta planeación del servicio, entonces primero teníamos el Centro de Información Estratégico Policial en las metropolitanas y departamentos. Entonces, ¿quién es el encargado o el responsable de este Centro de Información Estratégico Policial en los departamentos y metropolitanas? Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana. Listo, entonces está a cargo del comandante operativo. ¿Listo? Dentro de los centros de información policial, las estaciones de policía, entonces también decíamos que estaban a cargo del subcomandante de la estación. Y existían dos puestos dentro del CIES, aparte del jefe del CIES. ¿Cuáles son los dos cargos que también existen en el operador y el analista. El operador y analista. Y el analista. ¿Listo? Entonces, el operador y el analista deben estar dentro de este equipo de trabajo. ¿Listo? Muchas veces en las estaciones de policía, en la gran mayoría, he visto que este jefe de información, este funcionario del analista y el operador del CIES, pues es la misma persona, con necesidades del servicio. Pero también veíamos en la tabla que les mostraba que de acuerdo a cada uno de los cuadrantes, pues era el número de funcionarios que podrían estar adscritos a este centro de información policial. También veíamos lo de la hoja de servicio también, que hablaba sobre que se debía realizar de manera periódica, ¿cada cuánto? Eso es lo que acabo de estar pidiendo. La hoja de servicio de la TAMIR, ¿cada cuánto se debe realizar? Semanal, ¿listo? Semanal. Y se plasmaban todas las estrategias que de acuerdo al Centro Estratégico Policial en el CIES, cuando se reunían el comandante de estación, el subcomandante, y analizaban cada una de todas las problemáticas que existían dentro de la jurisdicción, focalizaban y realizaban la planeación del servicio, enfocando actividades de prevención dentro de esta hoja de TAMIR. Y por último veíamos los protocolos de salida, turnos de servicio, que estaba bajo la responsabilidad de ¿quién? El comandante de estación. Listo, el comandante de estación deben reunirse antes de salir al servicio de cada turno. Deben reunirse con el comandante de estación en la sala CIES, los encargados del operador del CIES y el analista para, de acuerdo a la hoja de TAMIR, hacer la planeación de ese turno de servicio y poder focalizar todas las actividades tendientes a generar esa prevención que se necesitaba. ¿Listo?
verificando pues obviamente todo lo que tenía que ver con estado anímico, armamento, vehículos para la prestación óptima del servicio. ¿Listo? Y posterior, que era posterior al término del servicio, entonces se volvían a reunir para analizar si se cumplieron o no se cumplieron con las actividades que se habían programado. ¿Listo? También se tenía que tener en cuenta que dentro de las actividades que se plasmaban en la Tramil no se podían colocar incautaciones o estadísticas de capturas, ¿sí? Siempre se deben colocar solamente actividades tendientes a la prevención. De igual forma tienen que dar a conocer la hoja de servicio y las actividades de la hoja de servicio. Del servicio. Sí, señor. Entonces, ahí estaba la hoja de servicio y está plasmada también. Listo, muchachos. Feliz noche para todos. Nos estamos hablando entonces mañana, por favor. Ahí en el grupo estaré compartiendo el link para la conexión.